me gustaría comentar a todos los alumnos que hemos visto como Claudia, que es una experta en comunicación. Ella ha dado clase y da clase en universidades allí en el Ecuador. También está dirigiendo agencias de comunicación y tiene una experiencia increíble en el mundo de la relación con los medios de comunicación. Ella ha sido capaz de transmitirnos este mensaje, pero además la emoción, pero nos ha aportado datos, nos ha informado, hemos salido con conocimiento, esta era la idea, la pretensión, nos ha entretenido. Y la verdad que yo cuando hablaba con Inés para decir, bueno, ¿y qué puedo hablar yo después de Claudia para poder tener un mismo vínculo y seguir la conversación? La verdad que estábamos hablando sobre, bueno, pues salidas profesionales de alumnos que se dediquen a la comunicación, cuál es el futuro de la comunicación, pero realmente cuando estaba pensando digo, no lo vamos a dejar solo en la comunicación. Me gustaría hablar sobre el futuro, sobre una característica que es común a todas las profesiones, muy vinculada con comunicación, correcto, pero también muy vinculada con otras profesiones como la de un profesor, un docente, un médico, porque al final todos somos seres vivos, todos somos personas y todos tenemos la capacidad de comunicar. Entonces, Inés, si me permites compartir mi pantalla, voy a compartir porque tengo una presentación que me va a ayudar a interactuar con los alumnos. Vamos a ver. Vale. ¿Pueden ver la imagen? Vale. Bien, pues decíamos, íbamos a hablar del futuro de la comunicación, pero realmente, más que del futuro de la comunicación, íbamos a hablar sobre cómo está el futuro para aquellos jóvenes que se están preparando ahora para trabajar. A mí me gustaría contar con su colaboración, con la colaboración de todos los alumnos para que me digan una cosa. ¿Qué es lo que ven? A continuación voy a proyectar 6 imágenes y me gustaría hablar con ustedes a ver qué es lo que le parecen estas imágenes. Solo les voy a dar una pista y la pista va a ser que está relacionada con la idea de comunicación, de transmitir información, de transmitir mensajes, ya sea si estamos hablando sobre un país, como puede ser Ecuador, o como si estamos hablando de unas noticias o de una conversación normal padre a hijo. Ahí va la imagen. A ver, tenemos 6 recuadros. Vemos que son figuras y colores. En el cuadro 1, en la imagen 1, ¿a alguien se le ocurre lo que puede ser eso? ¿Alguien puede tener alguna idea, sugerencia? A ver, yo veo muchos nombres y puedo preguntar directamente leyendo los nombres, pero me gustaría si alguien dice, a ver, el punto número 1 yo creo que es... O sea, esto no hay respuesta buena, no hay respuesta mala. La idea es, entre todos, construir y llegar a una conclusión que nos pueda ayudar para nuestro futuro. A ver, en la imagen 1 vemos así como unos puntitos. ¿Qué puede ser eso relacionado con la comunicación? A ver, tenemos en la cámara a Grace. Hola, Grace. Hola. Bueno, no sé si nos oye bien. Pero bueno, veo que no hay mucha participación. Esto al principio siempre pasa, al final todos querrán hablar. En fin. ¿Parecen gran personas o ideas? Es relacionado con la comunicación aún más abstracto que personas. ¿Como ideas? Sí, como ideas. Realmente, vamos a ver, lo voy a comentar, lo voy a explicar yo y luego podemos compartir bueno, nuestros puntos de vista. La imagen número 1 son como una serie de, como Inés decía, datos. Son datos desconexos, o sea, que nos dan los medios de comunicación o que nos dan los periodistas o que nos da nuestra madre, nuestro marido, nuestro amigo. Datos inconexos. Vemos que no tienen color, que no tienen ningún orden, sino... Nuestro cerebro está abierto a recibir esta información que no está elaborada. Lo podríamos definir como que está en el primer nivel informativo, datos inconexos. Pero si vemos en el número 2, en el recuadro número 2, vemos que estos datos, unos están pintados en morado, otros están pintados en verde. ¿Qué querrá decir esto? ¿Alguna idea? ¿Por qué? Igual son parecidos, igual son datos que tienen que ver con algo, con alguna idea
en común? Bueno, pues por ahí va la idea. Nosotros podemos recibir datos, como en la viñeta número 1, datos totalmente inconexos, que no están relacionados, pero si nos fijamos, nuestro cerebro, nuestra mente puede ir clasificando, también según nuestros gustos, según nuestros intereses, los datos relacionados con una información. Entonces tenemos datos sobre 2 temas y empezamos a clasificar. Y si vamos al punto número 3, donde yo tengo esos datos que están relacionados con los mismos conceptos y los voy a relacionar entre sí, lo que tengo ya no es información como en el número 2, sería como en el número 3, lo que tengo es, perdón, en el número 2 lo que yo tendría es información y lo que tengo en el 3 es conocimiento. Ya tengo una información relacionada con algo y yo soy capaz de vincular y unir distintos puntos. ¿Y qué es lo que pasa en el punto número 4? En el punto número 4, ¿vale? Lo que tenemos es iluminación, es decir, de todo ese conocimiento que yo tengo, he encontrado 2 puntos que son especialmente relevantes, importantes. Y entonces, si nos movemos al punto número 5, donde estos 2 puntos se unen, se relacionan y soy capaz de definir el camino que va desde una idea a otra idea, lo que yo voy a tener es la sabiduría. Y en principio todo quedaba aquí, en la teoría de la comunicación o en todo el proceso de comunicación. Cuando una persona aprende una serie de contenidos, pues va desde unos datos inconexos hasta que lo va puliendo como información, metido en una serie de clasificaciones, luego tiene un conocimiento porque lo sabe relacionar, luego cuando encuentra ideas claves, pues dice, wow, y luego cuando es capaz de relacionar estas 2 ideas claves, tiene la sabiduría. Pero ¿qué es lo que está pasando últimamente? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, tras la pandemia, tras la época, todo el tema del COVID, todo el tema de las vacunas, todo el tema que está pasando también con el cambio climático? Pues está pasando lo siguiente. Estamos viendo en la sociedad cómo están apareciendo una serie de teorías que las denominamos teorías conspiratorias. Es lo que vendría a ser las fake news, pero mucho más armadas y mucho más formadas. Y esto a mí me gustaría saber, o me gustaría preguntarles, ¿por qué están apareciendo justo ahora, en este momento, estas fake news, estas teorías conspiratorias donde todo se pone en duda y sobre la opinión de un científico es tan válida como la opinión de una persona, de un adolescente, o un adolescente es igual que un científico? ¿Alguna idea? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen? Lo vamos a ver adelante. ¿Por qué aparecen? Siempre aparecen en momentos de incertidumbre. Eso es una característica que todas las fake news o todas las teorías que son conspiratorias tienen en común. Pero nosotros, cuando tenemos una información que no estamos 100% convencidos, será verdad, no será verdad, o cuánto hay de manipulación detrás, lo que tenemos que hacer es ver el interés que hay detrás, y eso se puede ver muy bien analizando lo que aquí ponía, pues el contexto social, es decir, qué movimientos sociales se están dando en este momento. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido el Me Too, hemos tenido el Black Lives Matter, respecto a la salud está todo el tema de la pandemia, qué movimientos religiosos se están produciendo para ver si hay algún interés detrás. Hay que analizar también el contexto económico. ¿Quién deja de ganar dinero? ¿Y quién gana dinero a partir de esto? ¿Se avecina una crisis? ¿Realmente hay alguien que va a sufrir? Y el contexto político, sobre todo la pregunta más importante es, ¿hay elecciones detrás? ¿Hay elecciones cerca? Entonces puede haber un momento mucho más de incertidumbre donde se den estas teorías con más frecuencias. Pero me gustaría compartir esta slide, esta diapositiva, donde intento explicar por qué cobran fuerza. ¿Veis aquí en la parte de la derecha, donde tenemos cómo hay opiniones y hay datos de un tema, de otro tema, pero en vez de hacer una deducción y encontrar un camino común entre las ideas, con lógica, la teoría de la conspiración lo que hace es elige solo los argumentos que le interesan, elige este, con este,
y el resto me olvido porque no me interesan para armar todo mi argumentario y defender esta teoría. Entonces, por eso este dibujo es importante porque visualmente nos permite reconocer, vale, de todos los datos que teníamos al principio, cuando una persona, una organización no valora todos los datos, no valora todos los argumentos, no escoge aquellos que son acordes a su punto de vista, ahí no estamos dando información, ahí lo que estamos dando es una manipulación de esta información. Y esto va a pasar en el futuro en todas las momentos, a todas las profesiones, a todas las personas, porque siempre, a no ser que estemos muy atentos a que esto existe y entonces intentemos luchar contra esto. En esta otra diapositiva que quiero enseñar están los 6 elementos que hemos clasificado como comunes en todas estas teorías de la conspiración. Siempre dicen que hay un complot, hay alguien, una fuerza anónima o alguien detrás que se desconoce que está actuando en contra de la sociedad. Muchas veces lo denominan como un grupo de conspiradores y las pruebas que ellos aportan son, como decíamos, las que fundamentan su teoría de la conspiración. Y luego ellos dicen, nada sucede por casualidad, por lo tanto las coincidencias no existen y entonces nada es lo que parece, todo está relacionado y ellos consiguen así armar sus argumentos. Pero sin embargo son muy extremistas. Ellos dicen, nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Normalmente en la realidad, y más hoy en día en el que el mundo está globalizado y todo está muy interconexionado, no hay blanco y negro. Realmente nos movemos por muchos grises. Por lo tanto, cuando vemos a una persona, una entidad, un portavoz que define y dice, no, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, tenemos ya que ponerlo en cuestión, porque estamos hablando de una variedad de grises entre el blanco y el negro. Y muchas veces utilizan a una persona, sea un político, sea el director de una empresa farmacéutica, como si fuera el culpable. Entonces todas las estrategias van hacia esa persona. Lógicamente, son situaciones como muy difíciles, se dan en situaciones muy difíciles de entender y asimilar. Entonces, suscitan como un sentido de orden, o sea, de control. Y entonces digo, vale, por ejemplo, con el COVID no existe, eso es alguien que se lo ha inventado, entonces yo me quedo tranquilo y puedo salir. Y tengo una falsa sensación de seguridad generada por mí, porque prefiero pensar eso que no lo otro, ¿no? Entonces, en tiempos de incertidumbre, todas estas noticias, todas estas informaciones es cuando más prevalecen y tenemos que estar atentos porque si no, como profesionales, tanto docentes, comunicadores o lo que seamos, podemos cometer errores. ¿Cómo se consolidan? Pues las teorías de conspiración comienzan como una sospecha y van avanzando y cuando ellos ven qué persona va a beneficiarse de esta situación, lo que hacen es ir directos contra esa persona o contra esa industria o contra esa entidad. Entonces, muchas veces resulta difícil refutarlas porque cualquier persona que lo intente, si yo intento explicar que no, que fumar es malo, van a pensar, no, es que a ti te están pagando los médicos para decir que fumar es malo. Entonces es muy difícil utilizar argumentos racionales porque estas personas o estas personas no se basan en argumentos racionales tanto como en argumentos emocionales. Entonces la información y los argumentos es importante, pero hay que darle todo el contexto y sobre todo tienen que tener claro que la emoción suya y su emoción la tienen que dejar un poco al lado. ¿Y por qué la gente las propaga? Bueno, la gente las propaga por diferentes razones. Algunos porque realmente creen que son verdaderas, mientras otros buscan deliberadamente provocar, manipular o señalar a personas por razones políticas y financieras. Y cuidado, porque muchas de estas noticias o de estas informaciones, la fuente es un amigo mío que me lo manda por Twitter o me lo manda por Facebook o me lo manda por cualquier red social y como es mi amigo, o me dice, mi primo me ha dicho, entonces yo ya confío en que es alguien cercano y por lo tanto retuiteo o viralizo esta información. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Y qué es lo que se debe hacer para prevenir? Bueno, pues vamos a centrarnos en los hechos que se quieren comunicar.
no en el mito que queremos desacreditar. Es decir, yo no tengo que decir fumar es malo, sino lo que tengo que decir es, según los datos de esta organización, tantas personas, el tanto por ciento murió. Pero eso, visualizarlo con un ejemplo, porque si no se queda solo en datos y a la otra persona no le afecta. Entonces, también hay que afirmar claramente que la información es errónea antes de citar una teoría. Hay que decir, no, esto no es correcto, o este dato está desactualizado, o este dato es a lo mejor de otro país, no es del país donde nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Pues bueno, lo que no hay que hacer es abrumar con demasiada información, porque entonces la otra persona lo que va a hacer es cerrarse totalmente y no va a estar receptivo a lo que nosotros le queremos dar. Y bueno, muchas gracias por, no sé si hay alguna pregunta, pero esto es lo que yo quería compartir. Cuidado con todo, estamos en la universidad, estamos aprendiendo y hay muchas fuentes, pero fuera de la universidad también tenemos muchos medios de comunicación, está Internet, entonces cuidado con que toda la información que aparece en Internet no es 100% verdadera, hay que estar con mucho cuidado para ver estas teorías de la conspiración que están apareciendo ahora y bueno, pensar siempre antes de compartir, antes de viralizar alguna información, si realmente estoy contribuyendo a fomentar una noticia falsa o si realmente estoy difundiendo una información que sé a toda costa que es cierta porque lo he visto y porque lo he acreditado y porque estoy 100% segura. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes para que a partir de ahora todo lo que lean lo pasen por el filtro de este pensamiento crítico y sepan realmente que es donde está la verdad lo más objetiva posible. No sé si se les ocurre alguna teoría de conspiración, porque a lo largo de la historia ha habido muchas. A mí se me ocurre una que quería saber qué les parece. Por ejemplo, la Tierra, entendemos que la Tierra es redonda, pero hay personas que piensan que la Tierra es plana. ¿Cuántos piensan que la Tierra es plana? Este ejercicio, entramos en Internet y buscamos ¿la Tierra es plana? Vamos a encontrar resultados que nos van a decir que sí, que hay gente que piensa que la Tierra es plana. O, por ejemplo, otra teoría, ¿estuvo el hombre en la Luna? Pues, obviamente, estuvo en la Luna. Tenemos la NASA, tenemos, bueno, toda una ciencia detrás que está diciéndonos que sí. Pero hay muchas personas que piensan que como la URSS, la antigua Rusia, estaba haciendo una carrera muy fuerte y había sido el que habían mandado primero al perrito, a Laika, a la Luna, luego habían mandado también un satélite, luego una persona, pues lo que le quedaban era llegar a la Luna, por eso Estados Unidos se adelanta y algunos dicen que las fotografías que hay fueron encargadas a Kubrick, que era un director de cine que es muy famoso, y entonces piensan que esas fotos, que si la bandera no se mueve, que si hay distintos reflejos donde se ve a la gente que está haciendo la foto, entonces hay un montón de teorías que ponen en duda esto. Pues estos ejemplos que yo he puesto pueden parecer un poco exagerados, realmente en Internet si entramos los vamos a encontrar, pero hoy en día están pasando más noticias que son erróneas, que nos intentan vender una información que realmente tenemos que estar muy despiertos. Yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira, pero tenemos que estar muy despiertos, a hablar con expertos y fiarnos de las fuentes que realmente sabemos que son acreditadas, sobre todo fuentes universitarias y sobre todo bueno, pues manuales, profesores, docentes. Y esto era la idea que yo quería que se llevaran los alumnos, Mónica. Y Claudia, ¿tienes alguna opinión sobre justamente dentro de la metodología de la enseñanza, enseñar a los alumnos a que diferencien en la comunicación la verdad? Lo mismo se aplica en todo. Cuando hablamos, bueno, Cecilia los asesorará cuando tengan que escribir un artículo, buscar las fuentes que son severas para dar la información. ¿Qué opinas de esto, Claudia? Hola Mónica, buenos días a todos. Me imagino que soy yo porque había otra Claudia. Bueno, me presento. Yo soy de Ecuador, estoy en Loja. Es para mí un gusto poderlos saludar. Sí, nosotros desde el mundo académico, desde el mundo científico, desde en las áreas de la investigación, siempre
les solicitamos a nuestros estudiantes y nosotros mismos como ejercicio personal desarrollar el pensamiento crítico, levantar hipótesis para poderlas argumentar o poderlas refutar. Y generalmente esto es bastante, o sea, sabemos que esto se debe hacer así, pero en realidad no lo hacemos, porque las noticias se vuelven tan volátiles, tan fáciles de digerir, sobre todo cuando se tratan de memes, de noticias flash o de estas famosas noticias de última hora, en donde es tan sensacionalista la forma en la que se entrega la información o se presenta la información, tan rápida de digerirla, que mucha gente prefiere aceptar un hecho, una realidad, que investigarla o cuestionarla. Entonces, sí, invitarlos también a que cuestionen como la conocen, cuestionen sus fuentes de información, cuestionen las noticias que ustedes reciben, los libros, cuestionen a sus profesores, porque también de esto va. Ser partícipe de tu propio conocimiento, ser crítico y reflexivo, requiere de un autoanálisis muy profundo, porque es muy fácil creer lo que el resto dice, lo que las noticias dicen, lo que el presidente dice, porque le delegamos toda la autoridad y toda la información a él y decimos, para eso está. Pero nuestro criterio como ciudadano, yo siempre les digo a mis estudiantes, hacer ejercicio ciudadano de tu pensamiento, de tu acción política como ciudadano. Entonces, eso es ante la charla, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Y algo muy interesante también, ¿nos podrías, por ejemplo, en cuanto al aspecto profesional, cuando uno estudia comunicación, ¿hacia qué directrices, hacia qué fuentes de trabajo se puede uno enfocar? Porque orientar. Para sí. Estudiantes, sí. Hay una variedad inmensa, o sea, yo creo que es una rama, es como quien estudia Derecho, estas carreras de humanidades que te dan mucha información, mucho conocimiento, te obligan a estar actualizado, pero tiene la ventaja que te permiten ir hacia distintas profesiones. Por ejemplo, nos podemos dedicar directamente, lo más fácil es una persona estudia comunicación, pues a los medios de comunicación, pero hoy en día los medios de comunicación han cambiado. Podemos hablar de televisión o de cadenas de televisión, pero resulta que en Internet y resulta que los medios digitales están teniendo muchísima más audiencia muchas veces que canales de televisión. Por lo tanto, al cambiar los medios, cambia el estilo, cambia el lenguaje, cambian muchísimas cosas. Por lo tanto, es, bueno, medios de comunicación, pero no solo la prensa, no solo la radio, no solo la televisión, sino que tenemos que meter toda la parte digital, redes sociales, con todo el protagonismo también de los influencers, o sea, cómo se relaciona también con todas los portavoces de la información. Por un lado, medios de comunicación. Por otro lado, si nos vamos al mundo de la empresa, las empresas también tienen que comunicar. Y entonces debe de haber una persona experta en comunicación en la empresa o un equipo que lidere un equipo para que cuando tenga que emitir mensajes, y no me refiero a publicidad, porque eso una agencia de publicidad le puede hacer un anuncio, pero cuando tiene que explicar un mensaje, cuando tiene que, por ejemplo, hay una crisis. Ahora mismo, por ejemplo, en España estamos teniendo un problema, que hay un volcán que ha estallado en las Islas Canarias. Entonces, pues tenemos distintas empresas, por ejemplo, la empresa del plátano, que tiene que salir y tiene que explicar, porque el volcán ha quemado, la lava del volcán ha quemado todos los territorios de donde se cultivaba el plátano, por lo tanto, las personas que trabajaban allí, ¿qué va a pasar? Entonces, pues esta empresa tiene que tener un experto que sepa manejarse, que sepa explicar la situación ante los medios de comunicación, que no crea alarma, que sea muy claro, que sea muy conciso, que dé datos. Entonces, podemos trabajar directamente en la parte de medios de comunicación, sin olvidar la parte digital, y podemos trabajar en la parte de empresas como representantes o directores de comunicación de las empresas. Pero además de esto hay una gama muy amplia, porque está todo el mundo de las
fundaciones. Las fundaciones hacen trabajo y necesitan visibilizar su trabajo, y ahí los responsables de comunicación o los expertos en comunicación son profesionales que saben explicar las cosas que hacen. También, por otro lado, necesitan recaudar fondos, por lo tanto, estos expertos van a diseñar estrategias de marketing y de comunicación para poder conseguir fondos. Entonces, son profesiones casi muy diferentes si una persona trabaja en una fundación dedicándose a esto, o si está en una empresa dedicándose a la estrategia de comunicación de la empresa, o si está en un medio de comunicación con el micrófono delante de la cámara. Por eso, cuando yo tenía que hablar o empecé a pensar sobre el futuro de la comunicación, dije, lo más importante es que la información y el profesional sea ético y tenga claro la veracidad y la objetividad de la información. Y entonces, en cualquier sector que vaya a trabajar, será fantástico. Y se me olvidaba un sector, la docencia, que es el mío. Yo me dedico a comunicación, pero dentro del mundo de la universidad, dentro de la docencia, que también es otra rama para preparar a los jóvenes del futuro. Entonces, muchísimas opciones también de presentador de eventos, organización también de eventos, actos grandes, ahora ya que hemos terminado la pandemia y nos podemos reunir un poco más, ¿no? Entonces, cualquier elemento, cualquier actividad donde haya comunicación se necesita un experto a distinto nivel, según la responsabilidad, pero es una de las profesiones que tiene más riesgo, pero también más futuro. Riesgo por toda la responsabilidad, porque la información es poder. Excelente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Puede alzar la mano? ¿Sí? Feby, por favor, puedes preguntar. Ok. Mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar estas ideas de comunicación para cuando uno hace investigación académica para un proyecto, especialmente cuando hay una gran cantidad de investigaciones y datos que pueden decir cosas diferentes? Es muy interesante esa pregunta y muy difícil también, sin duda. ¿Cómo podemos utilizarlo? Vamos a ver, la ciencia, ¿cómo evoluciona? Porque hay unos científicos que opinan una cosa, una teoría, y luego pasan unos años y los científicos cambian de opinión, evolucionan ese pensamiento y entonces lo correcto es otra cosa. Entonces, que haya opiniones contrarias, que haya distintos puntos de vista en la ciencia, eso es perfecto, y que haya debate es perfecto, y es como muy saludable. Necesitamos que haya distintos criterios, pero cuando una cosa son distintos puntos de vista y otra cosa es cuando una persona o un equipo, porque como decíamos al principio, nadie investiga hoy en día solo, se hace todos en equipo de investigación. Uniendo distintas universidades, uniendo distintos departamentos. Cuando yo o con mi equipo vamos a investigar y demostramos pues este argumento, esta prueba, repetimos la prueba, tal, y estamos una temporada, como por ejemplo el caso del cambio climático, podríamos decir, hay unas personas que defienden el cambio climático, otras personas que están en contra del cambio climático, pero para mí no hay ninguna duda. Tenemos un organismo internacional, que es el IPCC, que está formado por expertos de todo tipo, de todos los países, centrados en el tema de cambio climático, y están haciendo informes, llevan más de 30 años elaborando informes periódicos y han llegado a la conclusión de que el 99,9%, no dicen el 100%, porque en ciencia siempre está esta última pequeñita posibilidad de que haya una cosa improbable y cambie el resultado, y siempre dicen el 99,9% de los científicos o de los artículos científicos en revistas de impacto dicen que el cambio climático está originado por el hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a estudiar, empiezas a encontrar otras fuentes, pero es que resulta, esas otras fuentes que están diciendo que no existe el cambio climático son fuentes de un periódico normal, no son de científicos, no son fuentes, digamos, a ver, son serias, pero no son profesionales, no son especializadas, por lo tanto no las puedo poner al mismo nivel. No puedo comparar lo que dice mi madre porque ha escuchado en un programa en la televisión unos tertulianos que lo que me están diciendo 50 científicos de primer nivel. Entonces,
tengo que valorar y, vale, los argumentos están aquí, pero también tengo que ser inteligente y ver, estas personas tienen criterio no porque sean más poderosas, sino porque llevan más tiempo estudiándolos y sobre todo porque no hay ningún interés oculto detrás. Esa es la clave. Tú siempre mira qué interés tiene esto, pues hacerse, por ejemplo, el tema de las armas, el lobby de las armas o el lobby de la industria tabacalera. Ellos decían, no, 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 fumar no perjudica la salud. Y una vez que eso ya se demostró, ya pasaron a decir otra cosa. Dijeron, no, 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 es que el fumador pasivo no le pasa nada, o sea, el humo no es perjudicial para esta persona. Y una vez que eso se demostró, pues ya se prohíbe fumar en todos los espacios, pero hasta que se llega allí hay un grupo de lobby por detrás que están dando argumentos emocionales, argumentos sesgados, como hemos visto en el dibujito. Solo cojo las informaciones que a mí me interesan para decir que no. ¿Por qué? Porque detrás es que yo tengo que vender tabaco y yo tengo, porque si no mi negocio se está acabando. Y fíjense qué curioso, ¿qué está pasando ahora con la industria del tabaco? Como ven que ya no pueden negar más cosas, lo que se están pasando es a la industria de estos cigarritos que son de vapeo, de vapear. Y quienes están detrás de esta industria es las grandes corporaciones de tabaco, porque ven que ahí se les olvida, se les muere el negocio. Y estas personas, porque yo mi tesis doctoral la hice sobre eso, estas personas que manipulaban la información, como se quedan sin trabajo, porque ya el tema del tabaco ya se descubre que, vamos, y se da por hecho que es malo, se pasan a la industria del cambio climático y empiezan a negar el cambio climático porque ya conocían las manipulaciones, argumentaciones, ya sabían qué revistas o a quién podría pagar para que me publicara un artículo, para que este artículo sí saliera aquí y tú lo encontraras y a ti te creara la duda. Porque lo que estas personas quieren no es salirse con la suya, sino generar la duda. Al generar la duda tú ya no estás 100% convencida. Y entonces yo creo que esa sería mi recomendación. Mira a ver qué interés hay detrás y investiga no tanto el contenido, sino como la historia de qué pasa detrás. Por eso decía, averiguar el contexto económico, el contexto social, el contexto político, y así nos puede dar pistas para saber, ok, pues creo que esto va por aquí la cosa. Y estar pendiente. Muy bien. Todos. Sí. Gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos.